Qué gusto saludarlos. Como todas las semanas, mi nombre es Ciro Pérez y esto es Change TV de Change Americas. Como todas las semanas, nos damos a la tarea de investigar temas de altísimo valor para todos ustedes. Temas relacionados con transformación en general, transformación cultural, digital, agilidad, todos estos temas que están de moda. Y es que no he escuchado una palabra más recurrente en las últimas semanas que transformarnos. No solamente por situaciones geopolíticas en América Latina, y aunque Colombia no es la excepción, todos los países y las empresas que allí habitan están buscando rediseñarse, redefinirse, replantearse la apuesta estratégica. Los problemas en la cadena de abastecimiento, la tasa de inflación, la devaluación en muchos países emergentes, se suman no solamente a los problemas entre China y Taiwán y los problemas entre Ucrania y, por obvias razones, con toda Europa y Rusia, sino que adicionalmente las empresas estamos atravesando múltiples factores internos y externos. A nivel interno no paran las renuncias y la rotación de personal, e incluso Estados Unidos ya considera que más del 45% de la población económicamente activa y que está trabajando está flotante y dispuesta a cambiar de trabajo. Es así entonces que Change Americas, particularmente hoy en Change TV, pretendemos precisamente plantearles a ustedes ideas asociadas a cómo redefinir o transformar la cultura. Me encontré precisamente con un libro maravilloso de la Chief Learning Officer de Udemy, la cual escribió, Melissa se llama ella, un libro maravilloso acerca de rediseñar la cultura. Pues me di a la tarea de preparar este capítulo precisamente hablando un poco de cómo transformar la cultura y cómo convertir la cultura en un proceso y en un apalancador real de estrategia en tiempo real. Así que bienvenidos a este capítulo, Rediseñando la Cultura. Rediseñar la cultura es una de las preguntas que me hacen constantemente nuestros clientes. E incluso a más de 14 países y ahora en Estados Unidos, es uno de los imperativos o prioridades de la estrategia, rediseñar la cultura. Pero, ¿qué significa rediseñar la cultura? Es más, les quisiera preguntar a todos ustedes, independientemente estén en Spotify o en YouTube, ¿es fácil, es posible rediseñar la cultura de una empresa? ¿Es posible rediseñar la personalidad de una persona? Bueno, veamos qué dicen los expertos. Me di a la tarea como consultor y speaker y investigador en estos temas de indagar en algunos expertos sobre qué significa rediseñar la cultura. Miren lo que encontré. Primero, no hay una única receta de cocina de lo que significa rediseñar la cultura. Es más, no hay una única definición de lo que significa la cultura organizacional. Sin embargo, pareciera que la mayoría de los investigadores expertos coinciden en que la cultura tiene que ver con la manera como ejecutas el día a día dentro de la organización. Para muchos pragmáticos, la cultura no es otra cosa que el conjunto de comportamientos visibles que se da a la tarea en la cotidianidad de una empresa. Por supuesto, hay subculturas, pero al final nos referimos a esos comportamientos que son más o menos valorados por un colectivo. Por eso quiero arrancar por esta definición de Todd Whitaker, que me encontré precisamente investigando sobre expertos en cultura y que me pareció maravilloso. Y es que al final la cultura de cualquier organización está moldeada por el peor comportamiento que los líderes permiten o toleran. Me ha encantado esta definición, precisamente porque hace unos días tuve la oportunidad en una empresa de telecomunicaciones de conversar con su líder de transformación cultural, lo preocupante y difícil que se va convirtiendo cuando permitimos, toleramos o, como dicen los psicólogos, normalizamos un comportamiento. Pensemos en algo simple, por ejemplo en la casa entre padre e hija, o entre papá, mamá e hijos. Y es el permiso que nos damos de llevar un dispositivo móvil a la cena o a la mesa donde todos estamos consumiendo los alimentos. No es sino que permitas una vez que el hijo o la mamá o el papá llevemos un dispositivo a la mesa para que se normalicen dichos comportamientos. Es por eso que es tan peligroso tolerar la primera y, lo que es peor, la segunda vez un comportamiento. Porque sin darnos cuenta se empieza a convertir paisaje y cuando mínimo o menos nos dimos cuenta, la cultura se dañó, se complicó o se dio la tarea de volverse su peor expresión.
Comportamientos como gritar en una reunión, hablar mal del prójimo, tercerizar un comentario, hablar en privado y no sostenerlo en público, por citar algunos de ellos, se empiezan a convertir en comportamientos normales. Y lo que sí es cierto es que si hay algo más contagioso que un buen comportamiento, definitivamente es un mal comportamiento. Por eso, si tú quieres entender qué es la cultura en tu organización o cuál es la cultura de tu casa, enfócate en esos microcomportamientos que se permiten o se toleran por parte del líder o del equipo directivo. Te dejo esta reflexión sobre el planteamiento de Todd. ¿Cuántos comportamientos has tolerado o estás tolerando y que definitivamente afectan la cultura de tu empresa? Haz una lista, al menos de los 5 comportamientos que deberías suprimir, eliminar o no tolerar a partir de mañana a las 7 de la mañana. Segunda definición que me pareció maravillosa. Miren ustedes, cuando un presidente de una compañía te habla de cultura o un equipo directivo habla de gestionar la cultura, muchas veces cometemos el error que se trata de hacer reuniones con los líderes y tal vez enviar comunicados y memorandos acerca de lo que es correcto o es incorrecto. Posiblemente eso es importante porque las comunicaciones al final son la base de todos los elementos en las relaciones interpersonales. Pero más allá que enviar un memorando o un correo electrónico, o de pronto pegar en la pared los valores corporativos, como dice este planteamiento de esta diapositiva, todo se reúne o todo se resume, perdón, en las relaciones, las conversaciones. Alejandro Salazar, famosísimo por estos días, consultor colombiano que tiene su compañía Breakthrough y un libro que les invito a que todos se lean, La Estrategia Emergente, sugiere que precisamente la estrategia se reduce a lo que conversamos. Las conversaciones traducen los paradigmas en acción. Por eso, date cuenta de cómo se está conversando, si realmente dialogamos, nos confrontamos, si realmente toleramos enfrentamientos. Porque en las conversaciones todo ocurre. Y es que en las conversaciones se traduce o se gestiona la cultura. Enfoca la manera como se hablan de los demás, cómo se habla de sí mismo, cómo se habla de la organización. Por ejemplo, cuando yo empecé como consultor de cultura, me di a la tarea de ponerle atención a la forma como hablan las personas. Me di cuenta que al menos habían 2 formas, en primera y en tercera persona. Observa cómo cuando una persona dice, nosotros tenemos un problema de participación de mercado, es muy distinto cuando una persona dice, esta empresa tiene un problema de participación de mercado. En el primer diálogo, la persona está siendo autorreflexiva y se incluye en el desafío o reto de cambiar, en este caso, la participación de mercado. En la segunda conversación o diálogo, la persona ve el problema fuera. Y como lo decían los psicólogos, ahí hay un problema de asumir la responsabilidad. Por eso es muy importante analizar las relaciones y las conversaciones entre las personas del equipo. ¿Qué tantas las conversaciones las personas asumen posiciones de víctima o qué tanto las conversaciones las personas asumen posiciones de protagonista? ¿Qué tanto las personas asumen posiciones en presente o qué tanto se quedan enfocadas en el pasado o eventualmente qué tanto les cuesta conectar con el futuro? Precisamente estaba hablando con un vicepresidente de un banco hace unos minutos antes de empezar la grabación de este capítulo de Change TV y me comentaba algo que me pareció maravilloso. Me decía, mira, Ciro, yo tengo un desafío con un gerente y es que promete muchas cosas pero no cumple nada. Por eso hay que cuidar la palabra, porque la palabra tiene poder. Y la palabra en últimas es la traducción de cómo tú piensas, tus creencias, en cómo tú te comportas. La palabra es un elemento fundamental para gestionar cultura. Precisamente, continuando con este tema del lenguaje y la palabra, es muy importante que las personas realmente nos respondamos a la pregunta, ¿qué tipo de frases, comentarios o lenguaje estamos teniendo en la empresa? Por ejemplo, ¿qué tantas conversaciones que tenemos en el día a día se conectan con el hacia dónde queremos ir? Por ejemplo, con el propósito organizacional. ¿Qué tanto las conversaciones son de corto, mediano o largo plazo? ¿Qué tanto las conversaciones o el lenguaje que utilizamos es para herirnos los unos a los otros o para co-construir los unos a los otros? Fíjense ustedes cómo el lenguaje es tan poderoso que en mis recomendaciones la gestión de cultura pasa por enseñarle a los líderes y en general a toda la organización a comunicarse.
El solo hecho de aprender, por ejemplo, a dar realimentación TAE, temporal, aislada y específica, ayuda enormemente a mejorar las conversaciones y, cómo no, el relacionamiento entre las personas. Si quieres aprender más de feedback o realimentación TAE, en un próximo capítulo de Change TV te enseñaré las diferencias entre ser generalista, permanente e impotente y generar conversaciones temporales, aisladas y específicas. Cuando los líderes saben comunicarse TAE, tienen un lenguaje más concreto, mucho más puntual, que ayuda a potenciar las relaciones entre las personas. Y cómo no, así lo creo yo, la cultura organizacional. Pero veamos esta otra definición de Ben Horowitz. Ben Horowitz, lo van a ver a lo largo de esta presentación de Change TV, es uno de mis autores favoritos. Su libro The Hard Things About Hard Things es un libro maravilloso. Te lo tienes que leer, sobre todo si eres emprendedor o eres presidente o directivo de una compañía que está en proceso de escalamiento. Ben Horowitz se volvió famoso no solo por escribir este libro, sino porque además es multimillonario, aplicando muchos de los principios del mismo. Miren lo que plantea él. Él dice que la cultura realmente se evidencia en la manera como la empresa toma decisiones, realmente la manera como se toman y cómo se resuelven los problemas. Me encanta porque me puse a pensar cómo tomo yo decisiones en mi empresa, por ejemplo. Tomo las decisiones, las aplazo, me cuesta asumir la responsabilidad de las decisiones. Cuando tomo una decisión titubeo o me da miedo el hecho de prometer y no cumplir. Tengo la fuerza del equipo y la convicción de que las decisiones que tomamos realmente son las correctas. Soy capaz de asumir decisiones en entornos buca. Las decisiones que tomo cuando son cuestionadas, soy capaz de mantener posiciones impopulares. Soy capaz de asumir la decisión y además de tener el accountability, de hablar con mi jefe o con el jefe de mi jefe y sustentar por qué tomé las decisiones. Miren que cuando hablamos de cultura, no hablamos de algo hipotético, hablamos de acción. Y por eso quiero que se lleven hoy esta reflexión. ¿Qué tanto tu compañía es accountable? ¿Qué tanto tu compañía está orientada a la ejecución? ¿Qué tanto los líderes de tu organización realmente se mueven, prometen y cumplen lo que prometen? Porque eso es cultura. Me encanta esta otra. De hecho, me encantan todas las definiciones de cultura. Por eso me he querido convertir en un referente en América Latina. Tal vez no sé si ya lo sea, pero estos expertos me han ayudado un poco a entender que realmente, si queremos gestionar la cultura, también tenemos que contar las historias correctas. El storytelling no es solamente una habilidad de un buen contador de historias. El storytelling realmente es una habilidad que hay que desarrollar porque las historias transmiten cultura. Lo que nosotros somos, dice David Brooks en su famoso libro El animal social, que por cierto se los recomiendo, se traduce en esta frase de Ryan Lilly. Realmente, si nosotros queremos gestionar cultura, necesitamos líderes que persuadan a través de las historias. Aprender a contar historias con el vaso medio lleno, aprender a contar historias a partir del vaso medio vacío. Fíjense ustedes cómo a partir de un error podemos contar una historia de fracaso o una historia de ser verdaderamente mejores cada día. Por eso los storytellers son definitivos. Uno de mis grandes pasiones hoy en día es entrevistar personas. Y me gusta mucho recorrer caminos y observar cómo presidentes de grandes compañías como Travis Kalanick, que fue el fundador de Uber, fue un gran storyteller. El gran problema es cuando ese storytelling no se sostiene en el tiempo. Por ejemplo, cuando empiezan a llegar los planes de sucesión y esos grandes fundadores o mentores se van de la organización y los que quedan no tienen esa fuerza de storytelling. Hay personas que son muy buenas técnicamente, pero no saben contar historias, no saben enamorar, contagiar, inspirar a través de estos elementos, ¿no? Pueden ser historias perfectamente bien diseñadas, pero mal contadas y por ende no inspirar a nadie. Si tú quieres gestionar cultura, definitivamente mi recomendación es que entrenes a los líderes en storytelling, porque contar una buena historia siempre será importante para la oxitocina del cerebro, para la motivación de cada individuo. Sentirse parte de, sentirse que esta empresa está construyendo un futuro, es muy importante, como lo dicen los expertos. Así que te dejo esta reflexión. ¿Tienes buenos storytellers dentro de tu organización? ¿El presidente de tu compañía tiene esa mística, esa manera de contar, de abordar y contagiar a las personas? ¿Tu equipo directivo tiene diferentes relevos a la hora de reafirmar o estás dependiendo de un gran salvador?
Te dejo esas reflexiones. Pero vámonos a esta otra definición de cultura. Me encanta también porque trae precisamente toda esta mística militar. Trabajando precisamente este año para el Ministerio de Defensa acá en Colombia, me di la tarea de escuchar muchas de sus historias de por qué ellos crearon el estilo de liderazgo que tienen. Y muy posiblemente en situaciones de guerra ese liderazgo autocrático es muy necesario. No sé si en tiempos de paz también se requiere de ese estilo. Por eso me gusta mucho poder sacar lo mejor y eventualmente no copiar lo que no me parezca lo correcto. Pero si hay algo que me gusta de esta forma militar de ver el liderazgo es que si hay un estándar que no se está cumpliendo, definitivamente hay que cambiar el estándar. Ya sea porque o las personas no tenemos claro cuál es el estándar que debemos lograr o definitivamente las personas no nos hemos dado cuenta que podemos mejorar el estándar. Lo mismo pasa en las empresas. Si hay algo que definitivamente ya estamos tolerando, si hay algo en la cultura que estamos permitiendo o que definitivamente estamos ignorando, es el momento de transformar la cultura. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos negocios tu empresa o una unidad de negocio de tu empresa ha perdido en el último mes? Ya sea porque la competencia está ganándole los negocios o porque tu propuesta de valor no es lo suficientemente ganadora o porque entraste en guerra de precios. Pueden haber múltiples razones por las cuales has perdido negocios. Pero ¿algún momento te has preguntado, ¿la cultura de ese equipo comercial es la correcta? Me encanta este elemento. Cuando empieces a encontrar reprocesos, cuando empieces a encontrar que una y otra vez un indicador no se cumple, es porque algo en la cultura hay que cambiar. Si entendemos la cultura como los comportamientos orientados a la ejecución, entonces cuando hay algo que no está pasando o que no pasa correctamente, es porque los comportamientos no son los correctos. Por eso no les dé miedo estar retando la cultura cada 6 meses, cada año. Pensar que una cultura debe durar 150 años es un error tremendo. Claro, hay compañías, hay dinastías familiares que pueden llevar más de 1200 años, con valores muy arraigados. El Bushido, que es todos estos elementos del samurái, ¿no? Y que lo veremos más adelante, precisamente es un código de honor de hace cientos de años. Hay elementos que deben permanecer, las bases morales, por ejemplo. Sin embargo, la cultura tiene que ser dinámica y tiene que ser cambiante. Por ejemplo, ¿por qué no desarrollar un atributo de cultura que sea precisamente orientarnos al cambio? Porque, como digo yo, hoy no hay que entrenar a la gente para un cambio, hay que entrenarla para cambiar constantemente, que es diferente. Veamos esta definición de Ray Dalio. Ray Dalio es un multimillonario, me encanta, él habla del nuevo orden mundial, los invito a que consulten en YouTube sus videos. Y él dice que definitivamente la cultura y las personas tienen una relación simbiótica. Es decir, la cultura atrae ciertos tipos de personas y esas personas refuerzan ciertos tipos de cultura. Me encanta porque sin darnos cuenta muchas veces atraemos las personas incorrectas para nuestra organización. De hecho, hay un sesgo en todos, me incluyo, y es que tendemos a contratar a nos gustaría trabajar. Pero piensa por un momento en una compañía en la cual vende tiendas físicas y necesita empezar a vender digitalmente. Posiblemente el vendedor de tienda física no es el mejor perfil para atraer ventas digitales. Entonces, si tú quieres empezar a atraer nuevas personas, esas personas por definición también te van a empezar a cambiar la cultura. Piensa, por ejemplo, en una empresa tradicional que quiere ahora traer más mujeres o traer centennials con niveles de pensamiento muy diferentes a aquellos que de pronto tenemos más años y tenemos posiciones, por ejemplo, de apetito del riesgo mucho menor. ¿Cómo empezar a cambiar la cultura con esa gente nueva que va llegando? Por eso recomiendo que un comité de cultura tenga gente tradicional de la vieja guardia y gente muy nueva. Y que empiecen a tener pesos y contrapesos, en donde los de vieja guardia defendamos ciertas raíces, llamémoslo así, ciertos elementos constitutivos que nos hacen diferentes. Por ejemplo, el Barcelona Fútbol Club en La Masía defiende unas posiciones de hace más de 50 o 60 años. Sin embargo, el fútbol va cambiando. El fútbol moderno, como lo dijo Carlos Ancelotti, que aunque es el técnico de su hiper y archirrival Real Madrid, el fútbol está cambiando del toque-toque a un fútbol más vertical. ¿Cómo expresar esas raíces culturales con esos elementos nuevos? Eso requiere hacer una simbiosis con las personas, los de vieja guardia y los de nueva guardia.
No le creas de insofacto a ninguno de los dos grupos de interés. Mezcla los elementos y crea una cultura mucho más potente. Veamos a Ray Dalio, que también nos plantea otro elemento que me parece absolutamente interesante. Y es que al final la cultura hay que llevarla en la sangre, en el alma. La cultura no debe ser un cuento de por allá, alguien que se inventó un storytelling y no lo cuenta nadie más. La cultura tiene que ser llevada así, en la sangre. Las personas tienen que sentirse vibrantes, deben vibrar con la empresa. Si una persona no vibra con la empresa, con su propósito, con sus productos, va a ser una persona que le va a costar mucho manejar situaciones difíciles. Porque pues cuando todo está bueno, los números están en verde, pues todo el mundo quiere salir en revista. Pero cuando las cosas están en crisis, necesitamos que la gente saque la cabeza. Por eso necesitamos que la gente diga, yo soy la empresa. Que se lleven el alma, que realmente haya una conexión entre el plan de vida de una persona y el propósito de la compañía. Si no hay esa conexión, háganle un favor a esa persona, búsquenle trabajo en la competencia, porque esa persona está haciendo que se ralentice la organización. Recuerden que una organización critica, pero además se hace parte del problema, o por el contrario, critica y espera que los demás resuelvan. A veces es mejor equivocarse rápido y retirar, y como decía el pasaje bíblico, una cereza no hace mucho en un frasco de moscas, pero una mosca hace toda la diferencia en un frasco de cerezas. Te dejo esa reflexión. Veamos este otro planteamiento de Fergus Connolly. Dice que al final la cultura es el mejor coach y es un coach omnipresente. A mí me encanta porque realmente cuando tú te enamoras de la cultura, de la gestión de la cultura, empiezas a entender que la cultura debería ser una brújula moral y comportamental de las personas. Recibir una coima, como lo dicen en muchos países de América Latina, o un soborno, no debería ser un problema para una empresa que tiene arraigada su cultura y tiene claro qué hacer en esas situaciones. Precisamente empezamos un proyecto de ética comercial con un fondo de pensiones porque nos dimos a la tarea de entender por qué había personas que permitían sobornos en ese proceso de traer o incorporar nuevas personas que cotizaran en el fondo de pensiones. Y es que cuando una empresa va creciendo no podemos partir del principio que todo el mundo trae arraigada la cultura. No cometan ese error. Por eso es que hay que capacitar, repetir, repetir y repetir sobre los principios culturales. Porque si la cultura está arraigada, es el mejor coach. Es el que te ayuda a determinar qué está bien y qué no está bien. Para ir cerrando este capítulo de Change TV, estoy mirando la hora, quiero que sea maravilloso para ustedes. Me traigo esta idea de Dan Coyle. Dan Coyle es uno de los gurús en materia de cultura. Tiene un libro que se llama The Culture Code o el Código Cultural. Se lo recomiendo. Es uno de los libros que más me ha motivado a ser referente de cultura o ha incidido en mi manera de estudiar la cultura. Porque Dan Coyle habla de muchos temas, de crear espacios seguros. Y dice algo que me encanta en su libro de Culture Code, que lo traje precisamente hoy acá en estas frases, en estos quotes de los líderes o referentes en cultura. Y es que muchas veces tenemos una mala interpretación de lo que significa una cultura exitosa y pensamos que una cultura exitosa es donde todo el mundo es feliz y realmente son lugares absolutamente iluminados, donde nunca hay un problema. Y esto es parcialmente incorrecto. En la mayoría de los casos, una cultura exitosa requiere zonas seguras donde las personas podamos hablar de las cosas que no están funcionando bien. Ahora, yo personalmente, por mi estilo, por mi manera de ver la vida, no me gusta la gente que solo ve las nubes y el cielo nublado. Sin embargo, hay que aprender a ver las oportunidades y también los riesgos. Sin embargo, y acá les dejo una idea. Si tú tienes una zona segura donde podamos decir esto no está bien o cómo lo podemos mejorar, será mucho mejor que no tener donde hablar. Las zonas seguras, como lo dice Dan Cohen, son un elemento fundamental en una buena cultura y en una cultura exitosa. Si quieres aprender más sobre crear zonas seguras, te invito a que veas el capítulo 50 de Change TV, cómo crear zonas seguras. Definitivamente te lo vas a disfrutar. Por cierto, te quiero dejar hoy una pregunta acá en Change TV y particularmente en este punto. ¿Qué tanto te permites aceptar que cuestionen tu cargo, tu rol, tus resultados? ¿Qué tanto pides feedback? ¿O qué tanto les tienes miedo? Porque si quieres tener una cultura exitosa, definitivamente hay que buscar que las personas
Hablemos de lo que está saliendo bien y lo que no. Pero eso sí, acuérdate, no hay protesta sin propuesta. Porque para quejarse, todo el mundo. Pero para protestar y proponer, se cuenta con los dedos de la mano. Ben Horowitz, te conté de él, ¿no? Plantea también un elemento que me ha parecido maravilloso y es que la cultura al final es lo que nos reconoce. Yo creo que cuando estudié economía jamás me imaginé volverme experto o referente en cultura, pero jamás tampoco sabía que habían diferentes escuelas de psicología e incluso muchos psicólogos me han criticado por el hecho de que yo defiendo a capa y espada el conductismo. Pero soy un convencido, sin saber mucho de psicología, que nosotros, los seres humanos, nos reducimos a lo que nos premian. Piensa por un momento los KPIs o los OKRs, o si quieres algo más simple, ¿por qué o cómo le pagas a la gente en tu empresa? Y te darás cuenta que a eso es lo que la gente le prioriza o le da velocidad. Por eso es muy importante mirar el sistema de premios y castigos en tu compañía. Por ejemplo, si tienes un gran vendedor que se cree la diva de la empresa y no asiste a comités, no hace prospectación, es una mala persona con sus colegas, pero vende mucho, y tú lo premias manteniéndolo en la compañía, pues eso es la cultura que vas a obtener. Por eso es muy importante cuando hagas unas promesas culturales tener mucho cuidado qué vas a prometer, porque luego tienes que ser coherente con ello. No hay nada más peligroso en la gestión de la cultura que prometer premiar algo y ser incoherente cuando en el comportamiento cotidiano haces exactamente lo contrario. Ten mucho cuidado con ello. Ya para ir cerrando, precisamente quería hablar del Bushido. Me di la tarea precisamente de investigar un poco sobre ello porque alguno de mis clientes ya empezó a hablar sobre el famoso código samurái. Yo no me había puesto a la tarea de pensar realmente si eran principios, creencias, pero al final me di cuenta, como lo plantean ellos, los samuráis, es que este es un código de virtudes. Tal vez filosóficamente una virtud es una creencia puesta en acción, o así lo interpreté yo. Por eso al final me encanta mucho y quiero invitarlos, que se pregunten o más bien se respondan cuál es el código de acción de su empresa. ¿Cómo actúan las personas? Primero, hay comités. Los comités son exitosos. Las personas salen de ese comité a actuar en coherencia. Las personas cascadean esos comités. Y solo por citar un ejemplo en temas de código de acción. ¿Qué tanto la compañía lo que promete en su planeación estratégica lo cumple durante cada trimestre? ¿Qué tanto se refinan los OKRs cada trimestre? ¿Qué tanto las células o los modelos de transformación ágil que tiene tu compañía son exitosas por cumplir lo que prometen? Me encanta traer a la mesa y los invito a todos ustedes. Tengo que confesarles que todavía soy un principiante, pero los invito a todos ustedes que investiguen este tema del Bushido porque puede ser una gran oportunidad de no prometer 20 cosas. Prometan 5, pero cúmplanlas. Yo los invito entonces a esta reflexión y es que al final todo se traduce en la manera como actúas. Por eso, y solo por eso, los quiero invitar también a una reflexión. Actuar no solamente es hablar, no solamente es lograr un resultado. También actuar tiene que ver con el lenguaje en 360 grados. Miren esta última y es que todo se resume en el lenguaje no verbal. Me encanta porque cuando yo entro en una organización yo siento la energía de las personas. Por cierto, ¿crees en la energía de las personas? Soy un convencido que la energía lo es todo. Y al final la energía se siente, se vibra, se transmite a través de las feromonas, o así plantean hoy en día los neurocientíficos. Por eso los quiero invitar acá a un elemento que me parece vital y maravilloso, y es trabajen en el lenguaje verbal y no verbal de las personas. Así que para cerrar este capítulo de tantas reflexiones y preguntas, honestamente me he disfrutado montones preparándolo, porque tomé más de 100 quotes o 100 frases famosas de cultura y me di a la tarea de construirles este storytelling. Pero tal vez muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y por dónde arranco? Quiero contarles que en los próximos 2 meses, Change America sacará su tercer summit o su tercera cumbre de cultura organizacional. Ya les daré las fechas exactas, pero espero, si no se han visto las dos anteriores, busquen en nuestro canal de YouTube la cumbre 1 del 2020 y la cumbre 2 del 2021, que fueron maravillosas. Ahí tendrán la oportunidad de conocer a más de 50 expertos hablando de cultura organizacional. Por hoy quiero dejarlos con un planteamiento o con una receta, un ABC.
Lo primero que quiero llevarlos hoy es que definitivamente cada vez más se necesita transparencia en la cultura. Y es que no solo las redes sociales, miren esta, por ejemplo, en Estados Unidos, esta de Comparándome o Comparándose, ¿cierto? Es una red social que permite en tiempo real comparar salarios, cultura, liderazgo. Glassdoor y otras plataformas como estas nos están llevando a la reflexión que tu cultura cada vez va a ser más transparente. Pórtate bien y casi nadie se da cuenta. Pórtate mal y todo el mundo lo va a saber a través de las redes sociales. Por eso quiero invitarlos a ustedes que empiecen a tener un observatorio de cultura, donde esté el presidente de la compañía y estén los ejecutivos importantes y claves en conjunto con la gerencia media. Desen la oportunidad de tener observatorios y conversaciones alrededor de lo que está pasando y lo que no está pasando en materia cultural. ¿Qué comportamientos son correctos? ¿Qué comportamientos son intolerables? Porque esa es la manera de gestionar cultura en el día a día. Por ahora los dejo con esa reflexión. No creo que haya una sola forma de gestionar cultura. Hay hasta 8, o este modelo de Change Américas así lo plantea. Si quieres aprender más de las 8 palancas de cultura, tengo varios capítulos en Change TV que hablan sobre ello. Pero hoy te dejo estos elementos. Clave la estrategia, clave el liderazgo, clave las prácticas de talento humano, clave las prácticas culturales. Por supuesto, los espacios de trabajo, los procesos, la tecnología. Pero déjame llevarte una reflexión hoy. Cada que empieces por tu propia autorreflexión de los comportamientos que tienes en el día a día. No mires a los demás. Enfócate en ti. ¿Estás viviendo los atributos de cultura de tu empresa? ¿Los pones en la práctica en tus conversaciones de liderazgo? Si tal vez después de escuchar este capítulo de Change TV te diste cuenta que todavía te cuesta, te invito a que seas consciente, pero sobre todo coherente, en estos próximos 30 días. Y volvemos a conversar, porque estoy seguro que puedes mejorar. Y si tú mejoras, mejora tu entorno. Y si mejora tu entorno, todo nos va mejor. O así pienso yo. Un abrazo, cuídense mucho. Nos volvemos a ver acá en Change TV de Change Américas, hablando de cultura y de otros temas que les interesen. Chao, chao.